This is my third Hola a study todos, and the last of our presentations here at this este es camp meeting. mi tercer estudio y el último de este camp meeting. So let's start with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Our loving God in heaven, Dios amante que estás en los cielos, we so appreciate this time we've been able to spend together. apreciamos mucho este tiempo que pudimos compartir juntos. We recognize and thank you for your presence. Reconocemos tu presencia y te agradecemos por ella. We know that you are leading us with Sabemos que nos estás the guiando wisdom from on high. con la sabiduría de lo alto And there are still more discussions and fellowship to be had. y todavía hay más discusiones y momentos para congregarnos por delante. We do ask for a blessing for this final study, Pedimos que bendigas este último estudio, that it not leave anybody in confusion, que no deje a nadie confundido o confundida, but that we can clarify some points. sino que esclarezca algunos puntos. So please help us to that end, we ask in Jesus' name. Ayúdanos con ese fin, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. Gracias. So I've received a question, Bueno, recibí una pregunta and I thought that would be a good place to start this morning. y pensé que podría ser un buen punto para comenzar. Can you clarify or elaborate on Daniel 11:16? ¿Podés elaborar o clarificar Daniel 11:16? 63 BC and Sunday law. El 73 a.C. y la ley dominical. On the geography of Pompey conquering the East. En la geografía de Pompeo conquistando el este. Over the years, I've heard many people say, A lo largo de los años escuché a muchas personas decir, and you may feel the same way as well, y puede que te sientas de la misma manera, that you hated history in school, but history is much more interesting now. que si bien odiabas historia en la escuela, ahora la historia es mucho más interesante. History becomes exciting because we can see a purpose in it. La historia se vuelve apasionante porque podemos ver un propósito en ella. But I think we should also feel the same way about geography. Pero creo que también deberíamos sentirnos de la misma manera respecto a la geografía. Geography plays an important part in understanding Bible prophecy. La geografía juega un rol muy importante para entender la profecía bíblica. And a really good tool for that is just an atlas or Google. Y utilizar Google ya es algo bastante bueno para eso. When you hear of a particular name or nation in history, Cuando escuchás un nombre particular o una nación en particular de la historia, to not only place them in time, but to place them in geography. está muy bueno no solamente ubicarlo en el tiempo, sino también geográficamente. It's like, when the Ukraine war started. Es, por ejemplo, como cuando comenzó la guerra de Ucrania. We all went to the news sources and found out where it was. Todos fuimos a las noticias y entonces averiguamos dónde era, The nations that are surrounding it, las naciones que rodeaban Ucrania, and it helps you get out of the bubble that we tend to live in. y te ayuda un poco a salir de la burbuja en la que tendemos a vivir. When you recognize and understand other countries and people in different places of the world. Cuando entendés y reconoces a otros países y otras personas en distintas partes del mundo. So I just want to encourage you to research names and places. Así que quiero animarlos a investigar sobre nombres y lugares. So when we consider Daniel 11,
Entonces, al considerar Daniel 11, and this will be a simplified drawing. y este va a ser un dibujo bastante simplificado, You've got the Mediterranean Sea, tenés el mar Mediterráneo and you've got the deserts of Arabia. y tenés los desiertos de Arabia. They're meant to be sand dunes. Esos se supone que sean dunas de arena. And in the middle of that is the glorious land. Y en el medio de eso está la tierra gloriosa. We used the word yesterday, Kol Syria, Ayer usamos la palabra Coal Siria and you may also see the word Levant. y también pudimos ver la palabra Levant When you read Daniel and Revelation by Uriah Smith. I've lost my translator. A ver. So Entonces, we know that Alexander the Great comes from Greece, entonces sabemos que Alejandro Magno viene de Grecia and Daniel 11 is going to divide or show us that his empire was divided into 4 parts. y Daniel 11 nos va a mostrar que su imperio fue dividido en 4 partes. So Greece is over in the west, Entonces, Grecia está acá en el oeste, west of the glorious land. al oeste de la tierra gloriosa. And Alexander's going to conquer a vast area. Y Alejandro Magno va a conquistar una región vasta. And how does he do it? ¿Y cómo lo hace? How does Daniel 7 tell us that Alexander conquers? ¿Cómo Daniel 7 nos cuenta que Alejandro va a conquistar? Like a ¿Cómo? Daniel 7, how does Alexander the Great conquer? Sí, en Daniel 7, ¿cómo dice que Alejandro Magno va a conquistar? What animal? ¿Qué animal? That's Daniel 8, but that's not bad answer. Eso es en Daniel How 8, about a pero no es una mala leopard? respuesta. ¿Qué And what's the tal un characteristic of a leopardo? leopard? ¿Y cuál es Very fast, cuál es la right? característica So, del leopardo? Que es muy rápido. so the he goat was also very fast. La cabra también era muy rápida. So El when macho cabrío, perdón. Alexander heads which direction? Entonces, Alejandro se dirige ¿en qué dirección? He's going to start by going east. Va a ir hacia el este. He's going to conquer all this area very quickly. Y va a conquistar toda esta área rápidamente. And what doesn't he stop to do? ¿Y qué es lo que no se detiene a hacer? Organize it. Organizarse. Doesn't leave a successor. No deja un sucesor. Doesn't stop to organize the nations or set up new governments in the nations that he's conquered. No se detiene a organizar la nación. Tampoco se toma el tiempo de organizar gobiernos en las naciones que va conquistando. And we know only too well the result of that when he dies. Y bueno, sabemos bastante bien el resultado de eso cuando él muere. It's going to divide up into lot of generals Se va a dividir en un montón de generales and then into 4 and then into 2. y después en 4 generales y después en 2. So we could call the north here, we'll call it Asia Minor. Entonces esta parte en el norte la vamos a llamar Asia Menor, It also includes Macedon, que también incluye Macedonia. and that's in the north.
eso es en el norte. And over in the east, we could go Iran and Iraq, Y acá en el este tenemos Irán e Irak. but the territories are bigger than that. It's just giving us modern day equivalents. El territorio es más grande que eso, pero estoy dando equivalencias del día de hoy. And the south is easy, it's Egypt. Y en el sur es fácil, es Egipto. And so in Daniel 11, verse 5, Entonces, en Daniel 11, versículo 5, we see that gives us the point where we're left with two generals. nos lleva al punto en donde ya hay dos generales. Ptolemy's got the south, Ptolomeo tiene el sur and Seleucus has the great dominion of the north. y Seleuco tiene el gran dominio, entre comillas, del norte. It's great because it's not just the north, it's the east, the north, and the west. Es grande porque no es solo el norte, el este y el oeste. That's Seleucus. Eso es Seleuco. But over time, that Seleucid empire is going to decrease. Pero con el tiempo ese imperio seleucida va a comenzar a decrecer. And by the time we get to verse 16, Y para cuando llegamos al verso 16, when Pompey is heading east, cuando Pompeyo se dirige hacia el este, the Seleucid Empire is really just in this area here. el imperio seleucida comenzó en este área aquí. So where's Pompey come from? Entonces, ¿de dónde viene Pompeyo? He's come from the west. Viene desde el este, desde el oeste. So Rome is just more west than than Greece. Entonces, Roma está aún más al oeste que Grecia. So the majority of Rome's conquests are going to be east of Rome. Así que la mayoría de las conquistas de Roma van a ser hacia el este de Roma. Now, Pompey's a young general. Pompeyo es un general joven. His first military successes are in Africa. Sus primeros éxitos militares son en África. He's going to do so well that his army is going to love him. Le va a ir tan bien que su ejército lo va a amar And they're going to call him Pompey the Great, y lo van a llamar Pompeyo el Grande. after Alexander, his hero. Eso en honor a su héroe Alejandro. And the what will distinguish Pompey from Alexander Pero lo que va a distinguir a Pompeyo de Alejandro is that as he goes east, he's going to set up governments and institutions that will not break down so easily when he leaves. es que a medida que va hacia el este, va a ir dejando establecidas instituciones, estructuras que no van a desmoronarse tan fácilmente una vez que él no esté. He's going to organize his conquered territories. Va a organizar su territorio conquistado. The first thing, so the movers and shakers back in Rome, Entonces hay sacudidas en Roma they're a little wary of Pompey. que le preocupan un poco a Pompeyo. So they kind of send him away to do some odd jobs. Entonces l- va a llevar a hacer otro trabajo. And the first thing they ask him to do is, can you take care of the pirates out here in the Mediterranean Sea? Y lo primero que le piden hacer es, ¿puedes ocuparte de los piratas acá en el mar Mediterráneo? He's a brilliant general, Y él es un general muy brillante. and he does that in 3 months. Así que concluye eso en 3 meses. The pirates are a huge problem to Rome because they stop the trade ships Los piratas son going un from gran Egypt. problema
un gran problema para Roma porque detienen los barcos de mercancías que van hacia y desde Egipto. A huge effect on their economy. Entonces hay un gran efecto sobre su economía. So when he captures these pirates, there's lots of them, Entonces cuando él captura a estos piratas, hay muchos, he doesn't kill them. no los mata. Like any captured enemy, they're saying, oh, we got wife and kids, don't kill us. Como cualquier enemigo capturado, ellos dicen, no, tenemos esposas e hijos, por favor no nos mates. And what Pompey does is he resettles them back in Italy, Y on the Italian peninsula, lo que hace Pompeyo es que los reestablece en Italia, en la península itálica. puts them in villages and towns that are maybe underpopulated, Los pone en villas y en pueblitos que están poco and poblados says, get jobs, farm, make a proper living for yourselves. y les dice, bueno, consigan trabajos, trabajen en la granja y háganse una vida para ustedes. And not only does that benefit Rome economically, Y eso no solo beneficia a Roma económicamente, you've got a whole heap of people that become very loyal to Pompey. sino que hay un montón de personas que ahora se vuelven leales a Pompeyo. And that's the strategy he's going to use as he goes east. Y esa es una estrategia que él va a usar en la medida que se dirige hacia el este. So after dealing with the pirates, Así que después de lidiar con los piratas, he's going to go east right over up into this territory here. va a ir hacia el este hasta este territorio acá. And he's going to conquer, but what did how did Jones say it in the book the history book we read? Eh, ¿Y qué es lo que decía Jones en el libro de historia que He's going to set people free él lo que va a hacer es liberar from personas their terrible kings and rulers, de sus gobernantes, de sus reyes? and he's going to let them, under the umbrella of Rome, govern themselves. Y los va a dejar bajo el paraguas de Roma que se gobiernen a sí mismos. But they're uh, under the control of Rome, but they're also loyal to Rome. Entonces están bajo el control de Roma, pero también son leales a Roma. One of the people up here is called Mithridates, Una de las personas acá se llama, no entendí el nombre. and once he does that, he's heading back west to Rome. Y una vez que hace eso, entonces va a volver al oeste hacia Roma. And on his way back, he's going to stop here in the north. Y en su camino va a detenerse acá en el norte, Remember, north of the glorious land. al norte de la Tierra Gloriosa, And this is Syria. y acá es Siria. And this is the very last of the Seleucid Empire. Y esto es lo último del Imperio Seleucida. It's contracted so much that it's just holds this area here, no longer that great dominion that it had in the beginning. Y se ha contraído tanto que ahora solamente abarca este territorio acá. So, what happened to the rest of the Seleucid Empire? Entonces, ¿qué le pasó al resto del Imperio Seleucida? Over here are some other people called the Parthians. Acá hay otro grupo de personas llamados los partos. The Seleucids didn't just fall to Rome, they also fell to the Parthians. Y entonces los seleucidas no solamente cayeron ante Roma, sino también ante los partos. And Rome and Parthia are going to be rivals for the whole of the Roman history.
Y a lo largo de toda la historia de Roma, Roma y los partos van a ser enemigos. Rome never is able to deal with Parthia, Y Roma nunca va a poder terminar de lidiar con ellos. but they are able to set up this buffer zone, a Pero sphere of influence logran establecer esta esfera de influencia, esta zona que va a amortiguar between them and Parthia. entre ellos y los partos. That's important to understand because often we think that these world empires actually occupied the whole world. Esto es importante entender porque a veces pensamos que estos imperios mundiales realmente ocupaban todo el mundo. You know, if you see a map of ancient Babylon, it's not very big, really. Y si ves un mapa de la antigua Babilonia, vas a ver que en realidad no era tan grande. And while Rome's empire was a lot larger, Y aunque el Imperio Romano fue mucho más grande, there were still other nations that it never really conquered hubo varias otras naciones que nunca fueron conquistadas and that were equal rivals. y eran eh, rivales iguales. But they don't affect us so much when it comes to Bible prophecy. Pero no nos afectan tanto cuando se trata de profecía bíblica, At least in this time. al menos no en este tiempo. It may become important later. Puede que se vuelvan importantes luego. And so uh, when we talk about Pompey heading east, Entonces, cuando hablamos de Pompeyo dirigiéndose hacia el este, everything is east of Rome at this stage. a estas alturas todo está al este de Roma. So Pompey's going to deal with the pirates, then En- he's going to deal with all of this eastern territory. Entonces, primero va a lidiar con los piratas, luego con todo este territorio oriental, And in 64 BC, he's going to y en el, he's going to annex Syria. y en el 64 antes de Cristo va a anexar Siria también. Okay, so with that in mind, Entonces, con eso en mente, let's go back to the line that we draw. volvamos a la línea que habíamos dibujado. And we've got 64 Entonces tenemos el año BC, 64 antes de Cristo and we mark that as Syria. y lo que marcamos ahí es Siria. And why is that prophetically significant? ¿Y por qué eso es significativamente? ¿Por qué eso es proféticamente significativo? Because Pompey conquers the king of the north Porque ahí es cuando Pompeyo conquista al rey del norte and becomes the king of the north, y se vuelve el rey del norte. then stands in the glorious land. Luego se establece en la tierra gloriosa Mm. And then we'll go 31 Egypt. y luego el 31 antes de Cristo Egipto. Okay, so when we went to Revelation 12, Ok. Entonces, cuando fuimos a Apocalipsis 12, we marked that woman of Revelation 12 where? marcamos que la mujer de Apocalipsis estaba ¿dónde? 4 BC. El 4 antes de Cristo. So we're going to mark the woman here. Entonces, vamos a marcar a la mujer acá. And where are we going to mark the dragon? ¿Y en dónde vamos a marcar el dragón?
Did we mark the dragon? ¿Marcamos el dragón? Before 4 BC. Antes del 4 antes de Cristo. So this dragon is going to stand before the woman. Entonces este dragón se va a parar delante de la mujer And to devour that child as soon as it's born in 4 BC. para devorar a ese niño apenas nazca en el 4 en el 4 antes de Cristo. And the tail of this dragon takes us to where? Y la cola de ese dragón nos lleva hasta dónde. So what must we have in 63 BC? Entonces, ¿qué tenemos que tener en el 63 antes de Cristo? A woman, but in a different phase of history. Una mujer, pero en una fase diferente de la historia. And what would be the difference between the two women? ¿Y cuál sería la diferencia entre estas dos mujeres? One with the sun and one without the sun. Una con el hijo y otra sin el hijo. Remember, what's that moon represent? Recuerden, ¿qué es lo que representa esa luna? We said the Old Testament, we could say Mosaic dispensation. Dijimos el Antiguo Testamento, podría ser la dispensación mosaica. All the types, all the truth that the church had been given when it came after it came out of Egypt. Todas las verdades que fueron dadas a la iglesia después que salieron de Egipto. But it's yet to experience the full light of the gospel. Pero todavía tiene que experimentar la completa luz del Evangelio. All those types were preparing and pointing to 4 BC and onwards. Todos esos tipos estaban preparando, se suponía que eran una preparación para el 4 antes de Cristo y lo que seguía. And this woman is organized. Y esta mujer está organizada. And this is where the problem was Y acá es donde el problema estaba, in its organization. en su organización. And what's the tail of that dragon going to do? ¿Qué es lo que la cola de ese dragón va a hacer? Start breaking down the organization of that church. Va a empezar a derrumbar la organización de esa iglesia. 3 parts: kings, Tres partes: priests, Sanhedrin. los reyes, los sacerdotes y el Sanedrín. First part that has to go is La primera parte que the tiene que kings. ir es los reyes. Okay, so we can see the dragon at work here in 63 BC. Entonces, estamos viendo la obra del dragón acá en el 63 antes de Cristo And we mark that work as being done by Pompey. y vemos que esa obra está siendo llevada adelante por Pompeyo. But the dragon is, in a secondary sense, pagan Rome. Y que el dragón, en un sentido secundario, es Roma pagana. Was pagan Rome always a dragon? ¿Fue siempre un dragón Roma pagana? What do you think? Was pagan Rome always a dragon? ¿Qué piensan? ¿Siempre fue un dragón Roma pagana? Did it always want to devour and tread down people? ¿Siempre quiso devorar y aplastar personas? What did we read yesterday about the Battle of Pydna? ¿Qué leímos ayer sobre la batalla de Pigna? 168 BC. 168 antes de Cristo. Rome versus Macedon. Roma versus Macedonia. The historian said the beginnings of Rome were gentle and equitable. El historiador decía que los comienzos de Roma, en los comienzos Roma era gentil y equitativa.
And we would use different word for that. We'd use the words of Revelation 13. Y nosotros para eso utilizaríamos distintas palabras, O- utilizaríamos las palabras de Hosea Apocalipsis says 13, lamb-like. diríamos que es como un cordero. So Rome is going to make a change. Entonces Roma va a cambiar, va a sufrir un cambio. When would we mark when Rome makes that change? ¿Y dónde marcamos el momento en que Roma cambia? When it becomes the king of the north. Cuando se vuelve el rey del norte. So what was so different about this conquest of Syria by Pompey? Entonces, ¿qué fue tan distinto en esta conquista de Siria a manos de Pompeyo? So as I said earlier, the people back in Rome were a little worried about Pompey. Entonces, como dije antes, en Roma estaban un poco preocupados por Pompeyo. Prior to Caesar Augustus, Previo a César Augusto, Rome had no national army. Roma no tenía un ejército nacional. Every general had their own army. Cada general tenía su ejército. So it was Pompey's army, Julius Caesar's army, Entonces Sulla's army. era la armada de Pompeyo, la armada de Julio César y así. So they weren't paid by Rome, they weren't Entonces, hired by Rome. no estaban contratados ni eran pagados por Roma. It was your general who hired you and paid you. Era tu general el que se encargaba de pagar. And if they were a good general, they paid you well, Y si era un buen general, te pagaba bien, which meant you had to win, lo cual significaba que tenías que ganar, because that's where the riches, the wealth comes from. porque de ahí es de donde vienen las riquezas. Pompey had a good army and they Y, loved him. y Pompeyo tenía un gran ejército y lo amaban. And when Pompey took Syria Y fue cuando Pompeyo tomó Siria, that the jealousies and the infightings and the intrigues back in Rome really exacerbated. cuando se exacerbaron los celos y las internas en Roma. The annexation of Syria opened up to Rome great wealth and resources. Anexar a Siria ocasionó que para Roma se abra una fuente de muchos recursos y riquezas. And that's going to intensify the political rivalries back in Rome. Y eso va a intensificar las disputas políticas en Roma. Cleaning up the pirates, yep, that was good. Limpiar a los piratas, eso fue bueno. What he did over in the Far East, yeah, but that was a long way away. Lo que hizo en el Lejano Oriente también, pero eso está ya muy lejos. But the annexation of Syria is going to impact Rome in a much greater degree. Pero anexar Siria va a impactar a Roma en un grado mucho mayor, Because Syria is rich in trade and resources. porque Siria era rica en comercio y recursos. It's a part of vital trade route. Era una parte vital del comercio. Una ruta, tenía And una ruta so vital de comercio. we're going to see great rivalries between three particular generals. Entonces vamos a ver disputas principales entre tres generales principales. So we've got Pompey, Tenemos a Pompeyo, who's uh, has great military might. que tiene gran poder militar. Julius Caesar, Tenemos a Julio César, who's a brilliant political strategist. que es un brillante político y estratega. And another man called Crassus, Y otro llamado Cresus.
and he's the richest man in all of Rome. y él es Creso y es el hombre más rico en todo Roma. He has wealth and influence. Tiene eh, mucha riqueza e influencia. And in 60 BC, 60 to 59 BC, Y entre el 60 y el 59 antes de Cristo, they're going to make this kind of secret alliance. van a hacer una especie de alianza secreta, They distrust each other so much. pero desconfían tanto uno del otro. They did, you've heard the saying, keep your friends close, keep your enemies even closer. ¿Han escuchado decir, mantiene a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca? They organize what is the first triumvirate, Ellos organizaron lo que se llama el primer triunvirato. where they'll rule Rome together, and as it's an alliance. Entonces era una alianza a través de la cual iban a gobernar juntos a Roma. And this really starts from 64 BC, that's going to initiate that. Y esto va a iniciar en realidad ahí en el 64 antes de Cristo. That triumvirate is going to break down after a few years. Ese triunvirato va a caer después de unos años. Crassus will die, and then Pompey and Julius will be at each other's throats. Creso va a morir y después Pompeyo y Julio César van a estar ahí And luchando and uno con and Rome otro. will break. Rome's going to break down into civil war. Y Roma va a entrar en guerra civil. The last of that civil war is the Battle of Actium. Y lo último de la guerra civil es la batalla de Actium. Sometimes we think it's just Rome versus Egypt, but actually it was a civil war. A veces pensamos que es Roma contra Egipto, pero en realidad era una guerra civil. So 64 BC marks the beginning of the breakdown of the Republic. Entonces, el 64 antes de Cristo marca el inicio de, el desmoronamiento de la República. 31 BC will be the beginning of the empire. Y el 31 antes de Cristo va a ser el comienzo del imperio. So from 64 Entonces, to desde el 31 64 al 31 is the end of the Republic, es el final de la República the Roman Republic, and then 31 onwards y a partir del is the rise of 31 the Roman Empire es el levantamiento del Imperio Romano under Caesar Augustus. bajo el mando de César Augusto. Okay, so we can go back into Revelation 12, Entonces podemos volver a Apocalipsis 12 and we can mark that dragon y podemos as the marcar king of the north, a ese dragón como el rey del norte, beginning in 64 BC. comenzando en el 64. The king of the north is going to have a direct effect on the glorious land. El rey del norte va a tener un efecto directo sobre la tierra gloriosa. Now, remember what are the names of these two phases of the church? Entonces recuerden, ¿cuáles eran los nombres de estas dos fases de la iglesia? So we can call that church Laodicea, we call this church Ephesus. Vamos a llamar a esta iglesia la Odisea y a esta iglesia Éfeso. Um, so another point to note with 64 BC, Entonces, otro punto a saber del año 64, if you remember, we go back to 168 BC. si recuerdan, habíamos ido hacia atrás, hacia el año 168, We had the Battle of Pydna, teníamos la batalla de Pigna, and that's going to be Rome versus Rome conquers Macedon, y eso va a ser cuando Roma conquista Macedonia, and that ambassador from Rome is going to turn up in Egypt y ese embajador de Roma va a ir a Egipto and tell the king of the north to go back home. y decirle al rey del norte que vuelva a su casa.
That ambassador did that because of the power of the Senate. Ese embajador hizo eso a causa del poder del Senado. The Senate was the powerful body that could that spoke with authority. El Senado era ese cuerpo poderoso que hablaba con autoridad. What 64 BC is going to mark is the power of the generals. Y el 64 lo que va a marcar es el poder de los generales. The power of the Senate will decrease, the power of the generals is increasing. El poder del Senado disminuye y el poder de los generales aumenta. Pompey and Julius Caesar being the primary ones. Pompeyo y Julio César siendo los principales. So we're going to go from the power of the Senate Entonces vamos a ir del poder del Senado to the power of generals. al poder de los generales. And what makes the empire so great under Caesar Augustus Y lo que hace al imperio tan grande bajo César Augusto, when he wins the Battle of Actium in 31 BC cuando gana la batalla de Actio en el 31 antes de Cristo, is, is he's going to nationalize the army. es que él sí va a nacionalizar el ejército. So the army will be of Rome, not the armies under a particular general. Entonces el ejército va a ser el de Roma, no el ejército de un general en particular. Right. So basically the system we would see today. Entonces es básicamente el sistema que vemos hoy en día. Okay. So one of the things we did from Revelation 12, Entonces, una de las cosas que hicimos a partir de Apocalipsis 12, when we noted that it was the Pompey that was the figure of the Sunday law of that time period, cuando vimos que Pompeyo era la figura de la ley dominical de ese periodo, is we compared Pompey with QFMG. es que comparamos a Pompeyo Quintus Fabius Maximus con Scourges. Quinto Fabius. And what was the comparison? ¿Y cuál era la comparación? Yeah, so this Pompey is Oscan for fifth. Quintus is Latin for fifth. Entonces, Pompeyo significa quinto para el latín, en So, latín, uh, y quintus es so quinto. that's an interesting comparison, but there are others. Es una interesante comparación, pero hay otras. I'm just going to draw that the other way around. Voy a dibujarlo de otra manera, al revés. You may remember one of the characteristics of QFMG. Entonces, puede que recuerden algunas características de Quintus Fabius Maximum So Gorgias. I'm talking about the man living 200 years before Pompey. Estoy hablando de un hombre que vivió 200 años antes que Pompeyo. He did something. You, he, he built something for the first time. Él construyó algo por primera vez. Does anybody remember what this man built? ¿Alguien recuerda qué construyó este hombre? No, that's all right. There's been lots of studies, lots of water gone under Está the bien. bridge. Han pasado muchos estudios, mucha agua bajo el puente. He built the first temple of Venus. Él construyó el primer templo de Venus. Do you remember that? ¿Recuerdan eso? Venus obsequens. Venus obsecuente. It means compliant or obedient. Significa obediente. And does anybody remember how he did that? ¿Y alguien recuerda cómo hizo eso él?
He had to raise the money. Tuvo que recaudar dinero, He fined the wealthiest women in Rome for encontró, adultery. culpó a la mujer más rica de Roma por adulterio. He raised the money by accusing wealthy Roman women Recaudó dinero acusando a mujeres ricas of sexual promiscuity. de promiscuidad sexual. Nobody knows if they ever did that or not. Nadie sabe si habían hecho eso realmente o no. But why did he do that? ¿Pero por qué hizo eso? What was his nickname? ¿Cuál era su apodo? Maximus Gurges. Maximus Gorgias. And he earned that by being what? Y él se ganó ese apodo siendo qué? What kind of a man was he? ¿Qué tipo de hombre era? We'd say he was a pig of a man. Dirim- You've heard diríamos, that saying before. diremos que era un cerdo. No sé si han escuchado eso. Unrestrained, Eh, a glutton, desenfrenado, glotón. did what he wanted. Hacía lo que quería. Now he wants to change. Y ahora quiere cambiar. He wants to be respected. He's going to be a politician. Quiere ser respetado porque quiere ser un político. So invoking Venus Entonces, al invocar was Venus, political propaganda to say, I'm a changed man. I'm no longer Maximus Gurges. I'm going to be a good politician. entonces era una propaganda política y ya como diciendo, ya no voy a ser Máximo Borges, voy a ser un nuevo hombre. So you've got all this political intrigue going on in Rome after 64 BC. Entonces tenemos todas estas intrigas políticas ocurriendo en Roma después del 64 a.C. And even though they've formed this alliance, you've got Julius Caesar and Pompey battling behind the scenes. Entonces, si bien tenemos esta alianza entre los tres, en realidad está Julio César y Pompeyo detrás How de are they going to escena. earn the respect of the people? ¿Y cómo van a ganar el respeto de la gente? Pompey's going to build a temple. Pompeyo va a construir un templo. This one's going to be to Venus Victorix Este templo va a ser el Venus Victorix, because he's going to say, Venus gave me the victory. porque él va a decir, Venus me dio la victoria. My military might is because of divine power. Mi poder militar es a causa de un poder divino. So, who was Venus? Entonces, ¿quién era Venus? So, she was a god, Ella era Dios, a Roman myth, myth, mythology god una diosa mitológica romana, who had a son. que tuvo un hijo. And out of this son, Aegeus, was born Romulus and Remus. Y de este hijo nacieron Rómulo y Remo. And Romulus and Remus were the founders of Rome. Y Rómulo y Remo eran los fundadores de Roma. Fueron los Built the fundadores de city Roma. on the seven hills on the river Tiber. Construyeron la ciudad sobre las 7 colinas. So the Romans trace their history back to the god Venus. Entonces los romanos llevan esa historia hasta la diosa Venus. And she has a, a very broad meanings for them. Y ella tenía significados amplios para ellos. She's a sort of the goddess of lots of things. Ella era, le atribuían muchos significados, ella era la diosa de muchas cosas, Wealth, success. de la riqueza, del éxito. So we've got this rivalry between Pompey and Julius Caesar. Entonces tenemos esta rivalidad entre Pompeyo y Julio César. And so Julius Caesar, he's going to build a temple. Y Julio César, él también va a construir un templo. And he's built, builds a
temple to Venus genetics. Y él va a construir el templo de Venus Genetics. So while Pompey is saying that Venus has given me the victory, Entonces, mientras Pompeyo dice Venus me dio la victoria, what's Julius Caesar saying? Julio César está diciendo, I'm a direct descendant yo of soy, Venus. yo soy un descendiente directo de Venus. I have the divine right to rule because I can trace my bloodline right back to Venus. Yo tengo el derecho divino a gobernar porque puedo rastrear mis orígenes directos hasta Venus. So Venus was used as propaganda for the divine right to rule. Entonces Venus era usada como propaganda para esto, el derecho divino a gobernar. Augustus Caesar is going to even amplify that further. Y Augusto César va a amplificar esto aún más. And he's just going to combine the lot. Él va a combinar mucho. So if we were to compare ancient Rome with modern Rome, Entonces, si vamos a comparar la antigua Roma con Roma moderna, secular scholars recognize that the USA doesn't have a female myth figure, eh, los eruditos van a estar de acuerdo en que Estados Unidos no tiene una figura mitológica femenina, but they do have something very similar. pero tienen algo muy similar. What Venus was to ancient Rome, Lo que Venus era para la antigua Roma, manifest destiny is to modern Rome. para Roma moderna lo es And what el is manifest destino destiny? manifiesto. ¿Y qué es el destino manifiesto? It is that divine right to rule. Es ese derecho divino para gobernar. Sorry, excuse me. It used to be easy, Solía ser fácil, but someone told me my passwords had to be bigger. pero alguien me dijo que mis contraseñas tenían que ser más grandes, más largas. Okay, so Ok. the divine right to rule El derecho divino a gobernar was this concept that arose out of the USA in the 1850s, es este concepto que surgió de los Estados Unidos alrededor de los 1850, that white Americans had the divine right to settle que right los, across the continent, que los americanos blancos tenían el derecho a establecerse por todo el continente, from sea to shining sea. desde mar a mar. So Venus was justification to the Romans to expand their territory. Entonces Venus era la justificación de los romanos para expandir su territorio Manifest destiny is the justification for the US to expand its territory. y el destino manifiesto es la justificación de Estados Unidos para expandir su territorio. Venus was the reason for their national greatness, Venus era la razón de su grandeza nacional and that's what manifest destiny did for the United y States. eso es lo que es el destino manifiesto para Estados Unidos. But as we can see in the history of ancient Rome, Pero como podemos ver en la historia de la antigua Roma, it was aggressive policies that were used to acquire that territory. se utilizaban políticas agresivas para adquirir los territorios. And so that is also attributed to manifest destiny. Y eso también se le atribuye al destino manifiesto. This isn't, I'm not going to take the time to review the Monroe Doctrine. No me voy a tomar el tiempo de revisar la doctrina Monroe.
So it was Elder Test that brought Manifest Test Destiny and the Monroe Doctrine to our attention. pero fue Tess la que trajo a nuestra atención la doctrina Monroe y el destino manifiesto. I'm not introducing anything new there. No estoy introduciendo nada nuevo, I'm only taking that back to ancient Rome and seeing how that they had that it those policies originated with ancient Rome through the cult of Venus. estoy llevando eso hacia atrás y viendo cómo estas políticas se originaban en la antigua Roma a través del culto a Venus. And this would be worthy of our review when we consider the 10 risks that G0 has given us for 2026. Y esto nos va a venir bien cuando revisemos los 10 riesgos que G0 nos ha dado para este 2026. Because one of those risks is not the Monroe Doctrine, but the Porque uno de esos riesgos es no la doctrina Monroe, sino Ezekiel said, the Donroe Doctrine. de Donroe, la doctrina Donroe. So review Manifest Destiny, Monroe Doctrine, so you can understand the Donroe Doctrine. Entonces, revisen la doctrina Monroe, el destino manifiesto, para entender la Donroe doctrina. So let's go back to Revelation 12. Entonces, volvamos a Apocalipsis 12. And we'll draw our woman. Voy a dibujar una mujer. So standing on the moon, Está de pie sobre la luna, clothed with the sun, cerca del sol, vestida de sol, and we see 12 stars on the crown. y con 12 estrellas en su corona. And we mark that when? Put it on Y a line, eso lo marcamos cuando, poniéndolo en una línea, 4 BC. del 4 antes de Cristo. Can you see? So uh, we've analyzed our symbols. Entonces hemos analizado esos símbolos. Woman is a church. La mujer es una iglesia, Moon is the old dispensation, the Old Testament. la luna es la antigua dispensación, el Antiguo Testamento, The sun is the gospel, full light of the gospel. el sol es la luz completa del Evangelio. And what does 12 stars represent? ¿Y qué representan las 12 estrellas? Complete organization. La organización completa. The number 12 El in nombre Bible numerics, el número 12 en numerología bíblica. the difference between numerics and numerology. We're not numerologists, Ah, but we no, do study numbers. hay una diferencia entre números y numerología. Estamos hablando de los números, no estamos hablando de Just numerología. like there's a difference between astronomy and astrology. Es la misma diferencia que hay entre astronomía y astrología. There's a difference between numerics and numerology. Hay una diferencia entre números y numerología. And the number 12 is perfect government. Y el número 12 significa gobierno perfecto. So does anybody see a problem with this image? ¿Alguien ve un problema en esta imagen? What's wrong? ¿Qué está mal en esta imagen? How perfectly organized was this church in 4 BC? ¿Cuán perfectamente organizada está esta iglesia en el 4 antes de Cristo? Just got a baby king. Tiene un rey bebé. If you were to say those 12 stars were 12 disciples, they're only toddlers or teenagers. Podríamos decir que las 12 estrellas son los apóstoles, pero en este punto ellos son niños o adolescentes, como mucho. So how do we explain this complete government in 4 BC? Entonces, ¿cómo explicamos este gobierno completo en el 4 antes de Cristo?
I'm not going to explain it. I'm going to let Uriah Smith explain it. Yo no lo voy a explicar, voy a dejar que lo explique Uriah Smith. And we'll go to Daniel and Revelation, Y vamos a ir desde Daniel Apocalipsis, 1897. 1897. Uriah Smith, Daniel and Revelation, En el libro de Daniel Apocalipsis de Uriah Smith, 546.1. 546.1. The dragon drew the third part of the stars from heaven. El dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. And we've already identified those stars in 63 BC. Y ya hemos identificado esas estrellas en el 63 a.C. They can't just be random stars out there in the universe. They were attached to something. No pueden ser estrellas random en el cielo, tienen que estar atadas a algo. And so we've recognized the phase of the church before the phase of the Old Testament church before it becomes the New Testament church. Y ya vimos la fase de la iglesia del Antiguo Testamento antes de convertirse en la iglesia del Nuevo Testamento. Oh, sorry, I've got the wrong paragraph. 545.3, my bad. Perdón, tengo mal el párrafo. Es 545. Just double check. 545.3. 545.3. So what Uriah Smith is going to do here is highlight that this is a change of dispensation. Lo que Uriah Smith va a resaltar acá es que acá hay un cambio de dispensación. The old Mosaic dispensation has ended and the new dispensation has begun. La antigua dispensación mosaica ha terminado y ha comenzado una nueva dispensación. So type will meet antitype. Entonces el tipo se encuentra con el antitipo. The woman, the church, had the moon under the feet La mujer, la iglesia, tiene la luna bajo sus pies and is clothed with the light of the gospel sun, which had just risen. y está vestida con la luz del Evangelio, del sol. The church is represented as fully organized with its 12 apostles. La iglesia se representa como completamente organizada por sus apóstoles, Before the man child has appeared on the scene. antes de que el niño aparezca en la escena. And he's going to explain this by the word prolepsis. Y él lo va a explicar a través de la palabra prolapso. By the figure of the prolepsis, this can be explained. Prolepsis. Por la figura de la prolepsis esto puede ser explicado. This is easily accounted for by the fact that Christ would commence his ministry Esto lo podemos ver fácilmente con el hecho de que Cristo va a comenzar su ministerio and be more connected with this church than he has with former dispensations. y va a estar más conectado con su iglesia de lo que ha estado en dispensaciones anteriores. He, he says no violence is done to the correct interpretation of this symbol. No hay violencia, no ha sido violentada la correcta interpretación de este símbolo. And what a prolepsis is, ¿Y qué es una prolepsis? it's when you represent future events as if they're already happened. Es cuando representas eventos futuros como si ya hubieran ocurrido.
I'll give you an example of a prolepsis. Les voy a dar un ejemplo de una prolepsis. If I was to say Si he yo was a fuera a dead decir, man walking, si yo fuera a decir, él era un hombre muerto caminando, you can see it's a figure of speech. vos podés decir que es una forma de, podés ver que es una forma de decir, Is the man dead? ¿está muerto el hombre? But he's as good as dead. No, pero So, bien podría estar. so just like we can have prolepsises in our figures of speech, Entonces podemos ver lo que es una prolepsis en una forma de decir, you can have a prolepsis in a symbol. pero también podés tenerlo en un símbolo. A symbol is not a figure of speech, it's like a figure of an illustration. No como una forma de decir, sino como una ilustración. So the church is seen as fully organized, even though we're not going to see the disciples for another 30 odd years. Entonces la iglesia puede verse como organizada por más que no vamos a ver a los discípulos por unos cuantos años más. And that helps us to understand the difference between an institution and individuals. Y eso nos muestra la diferencia, también nos lleva a ver la diferencia entre una institución y una persona. That this is about, Ephesus is about a movement, not individuals. Éfeso se trata de un movimiento, no de un individuo. So 4 BC, we know this is Ephesus, it's a line of success. Entonces, esto es Éfeso, sabemos que es una línea de éxito, But Revelation 12 is going to explain that this woman is going to have another experience. pero Apocalipsis 12 va a explicar que esta mujer va a tener otra experiencia. What's this woman going to go through? ¿Qué es lo que va a atravesar esta mujer? Going to have to hide. Va a tener que esconderse, It's going to go through the wilderness experience va a atravesar la experiencia del desierto, because this dragon power has 2 phases. porque este poder del dragón tiene dos fases. It's going to literally tread down the city and the sanctuary, Va literalmente a pisotear la iglesia y el santuario, la ciudad y el santuario. pagan Rome's going to do that. Roma pagana va a hacer eso. But what's spiritual Rome going to do? Pero ¿qué es lo que la Roma espiritual va a hacer? Spiritually tread down this city and sanctuary. Va a pisotear la ciudad y el santuario de forma espiritual. And what this woman represents is the city and the sanctuary. ¿Y qué es lo que esta mujer representa? Lo que esta mujer representa es el santuario y la ciudad. Remember, the sanctuary is what contains all the core beliefs, all the ideology, the plan of salvation. Recuerdan que el santuario es lo que contiene todas las creencias fundamentales, That's the el moon and plan the de sun. salvación. Ese es la luna y el sol. We don't do away with the moon. No nos deshacemos de la luna. The moon's reflected light, but it's still light. La luna es luz reflejada, pero sigue siendo luz. And we don't reject light. Y no rechazamos la luz. Uh, but it's also the city. Pero también es la ciudad. It's that organization that is going to protect and defend that ideology. Es la organización que va a proteger la ideología y So when we defenderla. go to Revelation 17, it's going to break apart that idea of city and sanctuary. Entonces, lo que vemos en Apocalipsis 17 es que va a dividir la We're, ciudad y el santuario. we're going to see them in 2 sections, Lo vamos a two, ver two, two entities. en dos secciones, dos entidades. But in Revelation 12, we see both the woman and the dragon, that's their entirety. Pero en Apocalipsis 12 vemos tanto a la mujer como al dragón de forma íntegra, enteros. That's why when we see the dragon, we don't see a woman riding that dragon. Por eso no vemos una mujer montando un dragón. That'll be taken apart in Revelation 17, Eso se so we va can see more detail.
Eso se va a dividir en Apocalipsis 17 para poder verlo en más detalle. But in Revelation 12, it's the whole kit and caboodle, it's the whole thing. Pero en Apocalipsis 12 es como un todo, está completo. So that city and sanctuary, that woman is going to get trodden down during 1260 years. Entonces esa mujer, esa ciudad y ese santuario va a ser pisoteado durante 360 años. Until when? ¿Hasta cuándo? 1798. And then the Sete- woman's going to come out of that hiding, out of that cave. 1798. Y entonces la mujer va a salir de ese escondite. So to save time, let's not think of 1260 years. Let's think of 126 years. Para ahorrar tiempo, no pensemos en 1260 años, sino en 126, Where that experience was repeated. donde esa experiencia fue repetida. And let's call 4 BC what? Y vamos a llamar el 4 antes de Cristo, ¿qué? 1989. Oh, can I Oh, get all that back? ¿puedo recuperar eso? Can't, can I? No puedo, ¿no? Excuse me. Perdón. Oh, magic. Magia. That's why we keep him. Ay, por eso es que lo mantenemos. Okay, so where was I? ¿Dónde estaba? 4 BC, we're going to compare to 1989. Entonces, el 4 antes de Cristo puede ser comparado con 1989. Lost my train of thought. Perdí mi línea de pensamiento. Where the church has gone through a wilderness experience of 126 years. Donde la iglesia está atravesando la experiencia del desierto de 126 años. And what is the church going to look like? ¿Y cómo se va a ver la iglesia? We don't call it a church, we call it No le llamamos la iglesia, le move, llamamos a movement, movimiento, fully formed, completamente formado. organized for what purpose? ¿Organizado con qué propósito? To protect and defend that ideology, that plan of salvation. Para defender y proteger esa ideología, ese plan de salvación. That moon is not just Old Testament dispensation now. Esa luna ya no es solamente dispensación del Antiguo Testamento. That moon also includes Millerite history. Esa luna ahora incluye también la historia milerita. All that list that Elder Parminder put down this morning, is that clicking? I can see some heads nodding. Toda esa lista que armó el anciano Parminder esta mañana, For the beginning, para el comienzo. we're receiving the full light of the gospel like the church has never received before. Estamos recibiendo la luz más completa del Evangelio como nunca antes la iglesia recibió. And the purpose of the movement is to defend and protect it. Y el propósito del movimiento es defenderla y protegerla. But what's the problem? Pero ¿cuál es el problema? There's a dragon. Hay un dragón. What do we call the dragon? ¿Cómo llamamos al dragón? From Revelation 17, what were we going to call the dragon? De Apocalipsis 17. ¿Cómo vamos a llamar al dragón? There's a seventh kingdom. Hay un séptimo reino. And that seventh kingdom wants to Y devour ese séptimo reino quiere devorar our ideology. nuestra ideología. And we need to think hard how it's going about doing that. Y tenemos que pensar fuertemente cómo va a hacer eso. There are no physical battles. No hay batallas físicas. They're not threatening us with fines or jail, No nos están amenazando con multas o but they cárcel. they are exerting an influence
to pero us están ejerciendo una influencia sobre through nosotros a war of information. a través de una guerra de información. We might think, oh, we can recognize MAGA, Y podemos pensar, oh, nosotros podemos reconocer a Maga, but MAGA has some subtleties that can really draw us away from our core beliefs. pero Maga tiene ciertas sutilezas que nos pueden alejar de nuestras creencias We might laugh at fundamentales. RFK and his uh, Maha, Podemos reírnos, but they have thoughts and beliefs that can draw us away from our core beliefs. podemos reírnos de ellos, pero tienen ciertas sutilezas que pueden desviarnos de nuestras So just as creencias the dragon fundamentales. Entonces, was a very real threat así como el to dragón, Ephesus, así como el dragón era una amenaza muy seria para Éfeso, the dragon is a very real threat to this movement. el dragón es una amenaza muy real para este movimiento. And we know Ephesus was a history of success. We will be a history of success. Pero sabemos que Éfeso fue una historia de éxito y nosotros vamos a hacer una historia de éxito. But when we say we, we're talking about an institution, a movement. Y cuando decimos nosotros, estamos hablando de una institución, de un movimiento. This movement will not budge on its core principles. Este movimiento no va a volverse en contra de sus principios fundamentales, nucleares. Even though as individuals we might. Incluso cuando como individuos podamos hacerlo. So, what is the city that is going to protect those beliefs? Entonces, ¿cuál es la ciudad que va a proteger esas creencias? What do we see in the symbol? ¿Qué es lo que vemos en el símbolo? It's the organization of those, that's the stars. Those stars aren't individuals, Es la organización en esas estrellas, las estrellas no como individuos. but it's the organization that we have to trust to defend. Es la organización en la que tenemos que confiar y defender. So, as I bring this to a close, Entonces, llegando al cierre, I, one of the main objectives I had in looking in Revelation 12 uno de mis principales objetivos al mirar en Apocalipsis 12 is to revise the power of a symbol era revisar el poder de un símbolo and how they can tell us, we can gain so much information from a simple symbol. y que podemos obtener mucha información de un simple símbolo. And I really shouldn't call this symbol simple Y no debería llamarle simple al símbolo, because we know that it has aspects that take us back in history porque sabemos que tiene aspectos que nos llevan hacia atrás en la historia and also set us up to understand the future of its history. y también nos llevan a entender el futuro de la historia. That we can't just limit this symbol to 4 BC. No podemos limitar este símbolo solamente al 4 antes de Cristo. And Uriah Smith's explanation of the prolepsis Y la explicación de Uriah Smith de la prolepsis not only helps us to understand Revelation 1 to 4, no solo nos ayuda a entender Apocalipsis 1 al 4, but I would suggest helps us also to understand Quintus Fabius Maximus Gurgis, sino que también nos ayuda a entender Quintus Fabius Maximus Burgess, that is another symbol, a symbol of a man que también es otro símbolo, un símbolo de un hombre, that takes in more history than just July 18. que abarca más historia que solamente el 18 de julio. So I'll leave you with that thought and we'll close in prayer. Entonces, les voy a dejar con ese pensamiento y vamos a cerrar con una oración. Our loving God in heaven, Amante de Dios que estás en los cielos,
We want to thank you for all the light that has gone before us. Te queremos agradecer por toda la luz que hay delante nuestro. We know that we as a movement are standing on a firm foundation. Sabemos que como movimiento estamos parados sobre un fundamento firme, Not only our biblical heritage, no solo como un legado bíblico, the the work of the pioneers and Ellen White, la obra de los pioneros y Ellen White, but also the light that came to us from 1989 and Elder Jeff. sino también la luz que vino a nosotros desde 1989 y el anciano Jeff. We have nothing to fear for the future unless we forget that. Y no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos eso. You have led and guided us thus far. Nos has guiado hasta acá. Help us to fully appreciate and understand the increase in light that we have. Ayúdanos a apreciar y entender el aumento en la luz que tenemos. But more than that, make us wise to understand the work of the seventh kingdom. Pero más que eso, ayúdanos a entender la obra a entender la obra del séptimo reino. Not only as they affect external events, No solo cómo afecta en los eventos externos, but as their influence can, uh, as they can also have an influence as us individuals. sino también en la influencia que puede tener sobre nosotros como individuos. But we do trust in this institution that you have raised, Pero confiamos en esta institución que has levantado and we pray that you would help us to do our part. y oramos para que nos ayudes a hacer nuestra parte. Bless these people as we uh, uh, um, finish this camp meeting, Bendice a estas personas al terminar este campal, as we tie up some loose ends, mientras atamos algunos cabos sueltos. and by your grace, we leave in greater unity than when we started. Y que con tu gracia nos vayamos con más unidad que cuando comenzamos. And we ask this in the name of Jesus. Lo pedimos Amen. en el nombre de Jesús. Amén. Thank you to all the translators. Gracias a Thank todos los you, traductores. all the work that's been going on behind the scenes. I know it's in difficult hours for you. Gracias a todo el So trabajo God detrás de bless. escena. Thank you. Dios los bendiga. Gracias.